El poema sinfónico nació en el siglo XIX, en una época en que Europa vivía varios cambios, varias revoluciones, avances tecnológicos y una fuerte corriente artística llamada el romanticismo. Y este movimiento valoraba la emoción, la imaginación, la naturaleza y las historias épicas. Así que los músicos fueron influenciados por este pensamiento y comenzaron a buscar formas para expresar más que solo sonidos, sino que contar cuentos, describir paisajes o mostrar emociones profundas. El gran pionero de este estilo fue Franz Liszt, un pianista húngaro que compuso obras como Les Préludes, donde la música va cambiando de ritmo y carácter según la trama que quiere narrar en la historia. Voy a empezar a hablar de las características musicales, ¿ok? Está la forma y la función, ¿ok? Aunque no tienen como una estructura fija, como la sinfónica clásica, porque los poemas sinfónicos en sí tienen como una organización un poquito más formal, lógica. Pero muchas veces se pueden dividir en secciones con funciones claras, como introducción, exposición, desarrollo, clímax o coda y coda. Pero todo como adaptado a lo que la historia necesita. Por ejemplo, si esta historia describe una batalla, la música se organizará de manera que tenga una batalla y claramente sea como el inicio de la confrontación y el desenlace, pero en un contexto musical mucho más claro. Después está el desarrollo temático. Uno de los recursos un poquito más importantes es la transformación temática, ¿okay? Eso significa que un mismo tema musical puede aparecer como varias veces a lo largo de la obra, pero transformado, ¿okay? Este tipo de obras se alejaban de la música pura que se hacía antes, donde la única intención era que sonara bonito. Ahora la música tenía un propósito narrativo y emocional mucho más profundo. No era solo para bailar o para la iglesia, sino que era para reflexionar y sentir mucho más la música. En este tiempo los poemas sinfónicos también servían como herramientas culturales. Por ejemplo, compositores como Bedřich Smetana en Chequia usaron este formato para hablar del orgullo nacional. También su obra El Moldava describe el recorrido de un río por su país y con eso conecta a la gente con su tierra, su historia y la identidad de su tierra. Es como cuando hoy día escuchamos una canción que habla de nuestro barrio, de nuestra cultura y sentimos que nos representa de alguna manera. En resumen, el poema sinfónico fue una forma muy poderosa de expresar ideas, emociones y paisajes sin usar las palabras. Fue una música profundamente conectada con su época, con el pensamiento romántico, con los movimientos nacionalistas y con una sociedad que buscaba arte que emocionara y dijera algo más. Es como si en lugar de escribir un libro o pintar un cuadro, lo contaran todo con sonidos. Actualmente el legado del poema sinfónico persiste en los videojuegos, en la música programática moderna y en el cine. La influencia y expresiva de este género puede rastrearse en compositores como John Williams, Howard Shore o Joe Hisaishi, quienes utilizan procedimientos como la transformación temática, la escritura orquestal y la asociación musical a ideas o personajes, que es el leitmotiv, siguiendo la herencia directa de Liszt, Strauss y Tchaikovsky. También está la textura. La textura en los poemas sinfónicos es súper variada. A veces hay una textura homofónica, donde todas las voces se mueven al mismo ritmo, y otras veces la polifonía, con varias melodías superpuestas, especialmente como en los momentos un poquito más tensos, dramáticos, por ejemplo. Y por último, en este ítem, la armonía. En cuanto a la armonía, los poemas sinfónicos suelen utilizar un lenguaje demasiado expresivo, con mucho cromatismo, modulaciones y acordes inusuales. Pero siempre hay una tonalidad como bien clara, porque la música busca como generar emociones más complejas.
y ambiguos. ¿Okay? Bueno, la importancia del legado, claramente lo que dijo mi compañera Josefina. Y bueno, fue una forma ideal para los compositores románticos, en verdad, que querían como explorar emociones profundas, lo fantástico, lo filosófico, lo simbólico. Y bueno, además abrió el camino hacia la música del siglo XX, donde la libertad formal y la expresividad individual se volvieron cada vez mucho más importantes. Además, el poema sinfónico representa una expansión de la música hacia los territorios del símbolo, del relato y de la emoción colectiva. Es música que piensa, que siente y que comunica. A través de él, la orquesta deja de ser solo un organismo sonoro para convertirse en un narrador, un pintor de paisajes o un filósofo. Este género nos recuerda que el arte no es solo forma, sino también contenido, que no se trata únicamente de estructuras armónicas o rítmicas, sino que de ideas de emoción y visiones del mundo distintas. En un tiempo donde las fronteras entre las disciplinas artísticas eran cada vez más difusas, el poema sinfónico supo dialogar con todas, con la literatura, con la pintura, con la filosofía y con la política. En su mejor expresión, este género encarna un ideal profundo del romanticismo, el arte como experiencia total, capaz de conmover, inspirar y transformar al oyente. Bueno, en resumen, el poema sinfónico es una obra orquestal libre en forma, pero muy rica en contenido y en estructura interna. Utiliza recursos como la transformación temática, una orquestación detallada y una armonía expresiva para contar historias sin palabras, con solo música. Muchas gracias por su atención y durante toda esta presentación pusimos de ejemplo un poema sinfónico que lo dejaremos por aquí. Muchas gracias.